No escuchen eso, chicos, es que estoy en mi casa. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto que en la diástole tardía nos iba a arrojar un volumen telediastólico que iba a ser de 130 mililitros, ¿va? Ya, hablando de la segunda fase, aquí en la sístole auricular, la contracción auricular fuerza una pequeña cantidad de sangre adicional en los ventrículos. ¿Cómo es que se produce esto? Por medio de la contracción va a ver que se reducen los orificios de las venas, tanto cavas y pulmonares, para que no haya un reflujo de esta sangre y el paso de sangre va a ser de aurículas a ventrículos. Sin embargo, ¿se acuerdan que en la diástole tardía el paso de la sangre iba a ser de ventrículos a aurículas? Como aquí el paso es de aurículas a ventrículos, pues obviamente va a haber un mayor volumen ventricular, por lo cual la presión interventricular va a estar aumentada, ¿ok? La sístole ventricular habíamos dicho que va a tener dos fases. En la primera fase, que es cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, se va a producir el primer ruido cardíaco, pero no va a haber la suficiente presión para que las válvulas sigmoideas se puedan abrir. Ok, como va a haber un paso de sangre de aurícula a ventrículo, pues ya les había dicho que la presión intraventricular va a estar aumentada. Esto va a tener una duración de 0.05 segundos. Sin embargo, al final de la contracción ventricular isovolumétrica, los ventrículos van a rebasar la presión tanto de la aorta como de la pulmonar. Hablamos de una presión aórtica cuando es de 80 milímetros de mercurio y una pulmonar de 10 milímetros de mercurio. Va a dar paso a que las válvulas sigmoideas se puedan abrir, ¿ok? Ok, hablando de la segunda fase de la sístole ventricular, que va a ser la expulsión ventricular, aquí las válvulas sigmoideas van a estar abiertas. Sin embargo, el paso de sangre va a ser de un llenado rápido a un no lento. Esto quiere decir que mi presión interventricular máxima va a estar dada de 120 milímetros de mercurio en el ventrículo izquierdo y 25 milímetros de mercurio en el ventrículo derecho. Ok, la sangre expulsada por cada ventrículo en reposo va a ser de 70 a 90 mililitros. Esto quiere decir que va a ser el 65% del volumen ventricular al final de la diástole, ¿ok? Va a haber 130 mililitros menos 50 mililitros que vamos a hablar del volumen ventricular al final de la sístole. Aquí, al final de esta fase de sístole ventricular, la presión intraarterial va a ser mayor que la presión interventricular, por lo que nos va a dar el cierre de las válvulas sigmoideas y se va a producir el segundo ruido fisiológico. Doctora, disculpe. ¿Sí? ¿Podría aceptar a una compañera? Es que la sacó la plataforma. Y bueno, por eso tampoco pasó lista. ¿Y cómo la acepto? ¿Yo la tengo que aceptar? Ah, ¿O? no, la Ya tiene está que... aceptada. No tengo ninguna solicitud. Bueno, gracias. Sí. Sí. Aquí dice... Dice Vázquez Ponce Nilda Samantha. Sí, hay una solicitud por ahí. Sí, ya me aceptaste. Gracias. ¿Ya? Perfecto. Bueno. Ok. Entonces, por último, en la relajación ventricular isovolumétrica, pues su nombre lo dice. Ambos ventrículos van a estar totalmente relajados, por lo que la presión interventricular va a descender y va a haber el cierre de las válvulas sigmoideas que estaban abiertas en la anterior fase, por lo que nos dieron el segundo ruido fisiológico. ¿Se acuerdan? Aquí la contracción ventricular va a estar completa, las presiones ventriculares van a descender y la relajación ventricular isovolumétrica va a estar dada por tres fenómenos principalmente. Se va a iniciar con el cierre de las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar, va a haber una disminución de la presión auricular y por lo tanto las válvulas auriculoventriculares se vuelven a abrir. Y aquí el llenado ventricular va a ser de rápido a lento. ¿Ok? ¿Dudas del ciclo cardíaco? Hicieron la tarea de ver los videos, escuchar los ruidos cardíacos e irse familiarizando un poquito con esto. ¿Hay dudas? No, ninguna, doctora.
Bueno, excelente. Ay, no. ¿Están viendo la presentación ya? ¿La de presión arterial? No, doctora, sigue la misma. Sigue la misma. Ujú. Ok, vamos a hablar un poquito de la presión arterial. Déjenme. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Aquí está. ¿Ya logran verla? Ya, doctora. Sí. Perfecto. Bien, hablando de la presión arterial, ustedes van a ver que la regulación de la presión arterial es muy importante. ¿Por qué? Porque se va a ver o se compone de los dos periodos a lo largo del ciclo cardíaco, ¿ok? ¿Qué es o cuál es la principal función de la presión arterial? Va a ser que ya se movió, ¿verdad? ¿Ya? Ok. Que la función de las arterias consiste en transportar sangre a presión a los tejidos. Esto quiere decir que la presión arterial media es la presión más importante de todas porque nos permite valorar la presión con la que se van a nutrir los tejidos. Esto quiere decir que va a haber un adecuado de perfusión tisular. Ok, como les había dicho, la presión arterial tiene un máximo diastólico que ya vimos que es la fase más larga durante el ciclo cardíaco, que abarca 2/3 del total del ciclo cardíaco, y un mínimo que va a ser la sistólica, ¿ok? La presión arterial media refleja mejor la perfusión tisular que la sistólica diastólica aislada. Y en adultos sanos vamos a hablar que una presión arterial media va a estar en niveles normales de 70 y 105 milímetros de mercurio. Aquí yo les había dicho que, bueno, antes de pasar a la formulita, vamos a entender que la presión arterial media, como su nombre lo dice, va a ser que es una media aritmética. Una media es el promedio. Entonces tenemos que entender que la presión arterial media va a ser el promedio de la presión en un ciclo cardíaco completo, ¿sale? ¿Cuál va a ser la importancia? La importancia de la arterial media va a residir en la aplicación que tiene en la interpretación, por ejemplo, de un episodio de hipotensión, ya que cuando hablamos de un periodo de hipotensión, casi siempre o siempre va a haber daño a los órganos diana. Y uno de los más importantes en la regulación de la presión arterial va a ser a nivel renal, ¿sale? Entonces, si hay una disminución, una hipotensión, casi siempre mi sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es reguladora a mediano plazo de la presión arterial, va a sufrir alguno de estos daños. ¿Y cuáles son los daños más importantes que sufre? Puede haber dos causas. Una va a ser por medio de necrosis tubular aguda o una insuficiencia renal aguda. Para que se lleve a cabo una presión arterial media, tiene que tener factores condicionantes. Uno de ellos va a ser el volumen de eyección. Aquí hablamos de un volumen de eyección, esto ya lo habíamos visto, que va a ser el volumen de sangre que expulsa mi ventrículo izquierdo del corazón durante la sístole del latido cardíaco. Esto quiere decir que si mi volumen de eyección está aumentado, obviamente la presión arterial media va a estar aumentado y viceversa. Si mi volumen de eyección ventricular izquierdo va a estar disminuido, mi presión arterial media va a estar disminuido. Otro factor condicionante en la regulación de la presión arterial va a ser la distensibilidad de las arterias. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser la capacidad de aumentar el diámetro tanto de la aorta y de las grandes arterias cuando reciben un volumen sistólico de eyección. Una disminución de la distensibilidad de las arterias va a haber
o se ve reflejada en un aumento de la presión arterial. Esto quiere decir que va a ser o va a haber un efecto contrario, ¿sale? Si hay un aumento de la distensibilidad arterial, pues va a haber una disminución de la presión arterial. Otro factor importante u otro factor condicionante va a ser la resistencia vascular. Aquí la fuerza se opone al flujo sanguíneo al disminuir el diámetro, sobre todo en las arteriolas, y va a estar controlada por el sistema autónomo. Esto quiere decir que si hay un aumento en la resistencia vascular periférica, obviamente mi presión arterial va a estar aumentado. En la volemia, ya vimos que la volemia es muy importante porque es la sangre que va a estar a nivel sistémico en todo el aparato circulatorio, ¿ok? Entonces, si hay una disminución de la volemia, va a haber una disminución del gasto cardíaco. Si hay una disminución del gasto cardíaco, que ya vimos que está regulado, o uno de los factores muy importantes va a ser las resistencias vasculares periféricas, pues obviamente mi presión arterial media va a estar disminuido. Ok, ¿dudas hasta aquí de los factores condicionantes de la presión arterial media? Ninguna. ¿No? Bien, aquí hablamos, o esta formulita es para calcular la presión arterial media. Ya vimos que la presión arterial media va a reflejar la perfusión tisular y que la sistólica o la diastólica tienen una participación muy importante, ya que nos va a reflejar el valor exacto de la presión que deja la misma superficie por encima y por debajo de su valor o de la curva. Y hablamos que en adultos sanos va a tener de 70 a 105 milímetros de mercurio. ¿Cómo vamos a calcular la presión arterial media? Aquí les puse unas formulitas. A mí se me hace más fácil calcularlo por presión sistólica más 2 veces, o la presión diastólica por 2. Aquí vamos a multiplicar la presión diastólica por 2 sobre 3. Sin embargo, la mayoría de los libros les da esta fórmula. La presión arterial diastólica más 1/3 de la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. Ejemplo, vamos a irlo haciendo juntos. Estas son las dos fórmulas, ¿ok? A mí se me hace más fácil esta. Ya vimos que el valor normal, ¿sí están viendo la presentación? Sí, doctora. Ok. Vamos a hacer un ejercicio de la presión arterial media. Si tenemos una tensión arterial, ¿se ve lo que escribo? No, doctora. No, doctora. No, doctora. No, doctora. Denme un minuto. Es lo que les había dicho. Las dos fórmulas, presión arterial diastólica más 1/3 de la presión arterial sistólica menos la diastólica. Esta que les puse en negrita es la más fácil, la presión sistólica más la presión diastólica por 2 sobre 3. El valor normal va a ser de 70 a 105 milímetros de mercurio. Ejemplo, tenemos una presión arterial, una tensión arterial de 160 sobre 100. Hablamos que tenemos una presión sistólica de 160 y una diastólica de 100. Vamos a sustituirla en la fórmula. Vamos a ver que la presión arterial media va a ser igual a 160, que es la presión sistólica, más la presión diastólica, que es de 100,
que lo vamos a multiplicar por 2 entre 3. Esto quiere decir que 160 más 100 por 2, 200 entre 3 nos da una presión arterial media de 120 milímetros de mercurio. Quiere decir que mi tensión arterial, tanto sistólica como diastólica, va a estar aumentada y es directamente proporcional a un aumento de la presión arterial media. ¿Sí? ¿Sí se entendió este ejercicio? Sí, doctora. Ok. Vamos a tomar una tensión arterial normal. 110/70. Y vamos a corroborar que efectivamente mi tensión arterial es directamente proporcional a la presión arterial media. Bien, hablamos que tenemos una presión sistólica de 110, una diastólica de 70. Por lo tanto, la presión arterial media va a ser 110, que es la sistólica, más la presión diastólica, que es de 70, por 2 entre 3. Esto es igual a 100 más 140 entre 3. Tenemos una PAM de... ¿Alguien ya hizo el cálculo? 83.3. 83.3. Esto quiere decir que mi presión arterial media va a estar normal. Entra dentro de los valores normales de 70 a 105 milímetros de mercurio. ¿Ok? ¿Dudas del cálculo de la presión arterial media? No, doc. Doctora. ¿No? Perfecto. No, ningún. Ya pueden calcular la presión arterial media con los ojos cerrados, por favor, en su internado. Bien, hablamos de va a haber dos estadios donde vamos a encontrar un aumento o un descenso de esta presión arterial. Hablamos de un estado de hipotensión cuando la presión arterial media es menor de 60 milímetros de mercurio. En la presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio y un descenso de más de 40 milímetros de mercurio sobre la presión basal. Y un estado de hipertensión de 140 sobre 90, mayor de 140 a 90 milímetros de mercurio. Doctora, Sin embargo, ¿sí? ¿No se ve? disculpe, es que no se ve la presentación. Seguimos en la otra de los cálculos. Gracias. Bien. Hablamos de un estado hipertensivo cuando es mayor la presión de 140 a 90 milímetros de mercurio. Sin embargo, esto no aplica para todos los pacientes, ¿ok? Por ejemplo, en un paciente adulto mayor que ya forma disminución o anormalidades o alteraciones estructurales y morfológicas a nivel ventricular, pues obviamente la presión va a tener un aumento, o en personas embarazadas o en pacientes hipertensos crónicos. Hablamos, por ejemplo, de una cifra de tensión arterial de 140/90 y no quiere decir que esté en un estado prehipertensivo. Por ejemplo, si mi paciente es un joven que tiene actividad, que no tiene actividad física, perdón, que tiene actividad física, que tiene una alimentación sana, un peso ideal, etcétera, no fuma y maneja una tensión arterial de 140/90, ya hablamos de un estado de hipertensión, ¿sale? O si no está corroborado este diagnóstico, podemos hablar de un estado prehipertensivo. Ya vamos a ver más adelante cómo hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Eso es muy importante, con cuántas tomas, qué factores tiene que tener, etcétera. Bien, hablando ya de la regulación de la presión arterial, vamos a tener que puede estar
conformada por 3 mecanismos. Uno va a ser la regulación rápida, regulación media. Algunos libros lo manejan también como a largo plazo, pero si ustedes leen el Harrison, que es de donde yo me baso, van a ver que es regulación rápida, regulación a mediano plazo y regulación a largo plazo. Cuando hablamos de una regulación rápida de la presión arterial, casi siempre se da por medio del sistema nervioso autónomo, ¿sale? Quiere decir que aquí va a haber la participación de los vasoreceptores aórticos y carotídeos que me van a ayudar a detectar el aumento de presión a través de del nervio vago y de Henry respectivamente, y va a haber un impulso que lo va a transmitir al tronco encefálico, y aquí si hay un aumento de la presión arterial va a producir un efecto vasoconstrictor por estímulo del centro vagal, por lo que se inicia un proceso de bradicardia para que haya una disminución de la tensión arterial y por lo tanto una regulación de esta. Otra participación va a ser los quimiorreceptores cariotídeos. Aquí ya vimos que la presión arterial pues ayuda al gasto cardíaco, y si hay una disminución del gasto cardíaco, pues obviamente va a haber una disminución de oxígeno. Y cuando hay una disminución de oxígeno, hablamos de una caída de la tensión arterial. Y aquí se va a activar o se va a transmitir una señal al centro vasomotor que me va a ayudar a que aumente esta presión arterial por medio de la actividad simpática. Cuando hablamos de la regulación a largo mediano plazo, vamos a ver la participación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y aquí se va a dar por medio de 5 factores principalmente: por los estímulos de presión, los quimiorreceptores de la mácula densa, el sistema nervioso simpático, la participación del potasio y de la angiotensina 2. Vamos a ver que la angiotensina 2 va a ayudar o influye mucho en la homeostasis del sodio porque produce una vasoconstricción directa. La vasopresina va a tener efectos vasoconstrictores directos, por lo tanto me ayuda a la reabsorción de agua en el túbulo colector renal, y la aldosterona va a actuar como regulador del volumen del líquido extracelular y control del metabolismo de potasio. Esto nos ayuda a que no haya extravasación del líquido a un tercer espacio intersticial y no se produzcan los famosos edemas, ¿sale? ¿Dudas de la regulación de la presión arterial? No, doctora, ninguna. No, doctora. ¿No? Bueno. Déjenme ver dónde está. Me quedo hasta aquí, hasta la regulación de la presión arterial, para que el lunes termine de ver adaptabilidad al ejercicio, óxido nítrico y comience con shock. Por favor, vayan leyendo esos subtemas para ver si hay dudas, irlas aclarando, ¿ok? Con esto termino en sí fisiología cardiovascular. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ninguno, doctora, todo está bien. ¿Todo está bien? Bueno, entonces ya quedamos. Discúlpeme, dijo que era adaptabilidad al ejercicio, ¿qué otro y shock? Adaptabilidad al ejercicio, la participación del óxido nítrico. Temas para el lunes. Adaptabilidad. Participación del óxido nítrico. Y shock. Estos 3 subtemas los veo el lunes. Gracias, doctora. ¿Sí? ¿Ya no hay dudas? Doctora, yo tengo una duda. Cuando dejó la primera tarea, ¿Sí? nos había dicho primero que se lo mandáramos al correo y ya después nos dijo que lo subiéramos a plataforma. Se lo mandé al correo,
Primero porque lo hice como No, al día en siguiente clase y después dije lo subí antes de a que- la plataforma, pero nada más digo como para que lo cheque también a la plataforma. No, antes de que... sí, primero dije que me lo enviaran al correo, pero en clase di la indicación de que me lo tenían que mandar o subir a la plataforma, porque como tengo 160 alumnos, pues obviamente mi correo se va a saturar y no me llegan, Sí, doctora. ¿va? Gracias. Entonces todas las tareas se van a subir por medio de Google Classroom. Ya no voy a recibir tareas ni a destiempo, chicos, ni